Muy buenas, yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, profesor de Historia de Instituto, y tengo que decirles que este mes he tenido el grandísimo honor de poder escribir un artículo en la revista más importante de divulgación histórica, que es La Aventura de la Historia. Coincidiendo con la publicación de mi libro Como una historia, que ya tenéis en todas las librerías, me pidieron que, escribiese un artículo reflexionando sobre la historia, sobre la educación. Y para mí ha sido muy grande, ¿no?, poder publicar en esta revista que tanto he leído y que tanto he comprado a lo largo de mi vida. Pues me ha encantado y me ha hecho súper feliz. Y fíjense el título del artículo. ¿Es útil la asignatura de historia? He hecho una reflexión en este artículo que quiero compartir con vosotros, y sea donde estéis viendo este vídeo, me gustaría que en los comentarios me dijeseis vuestra opinión. Miren, preguntámonos sin miedo. Yo soy profesor de historia, amante de la historia, seguramente si me sigue también eres un amante de la historia, pero preguntámonos, ¿es importante la asignatura de historia? ¿Debería enseñarse en los colegios, en los institutos? ¿Es útil hoy día? ¿Tiene algún sentido estar enseñando hoy día nuestro pasado? En este 2020 tan rápido, tan fugaz, en estos tiempos tan cambiantes, ¿sirve de algo aprender nuestra historia? Díganme si no les sucede lo siguiente, en una conversación de educación con sus amigos, con su familia, díganme si no pasa lo siguiente: los ánimos, conforme avanza esa conversación de educación, los ánimos se caldean, la gente se enfada, la gente se siente frustrada. Y es que pasa lo siguiente, todos tenemos la sensación de que nuestro sistema educativo ni funciona, ni ha funcionado, y lo que es peor, ni funcionará. Todos tenemos la sensación de que hemos perdido el tiempo en el colegio y en el instituto. Es así, es frustrante, pero es así. Y en esa conversación siempre hay alguien que dice lo siguiente: en el colegio deberían enseñarse cosas útiles para la vida y no las cosas que se enseñan hoy día, que no sirven para nada y que se olvidan. Y todo el mundo decimos, sí, es verdad, es verdad. Efectivamente, todos pensamos que en el colegio deberían enseñarse cosas más útiles. Por ejemplo, ¿qué se podría enseñar en el colegio que es útil para la vida? Primeros auxilios, defensa personal, nos deberían enseñar a leer un contrato de hipoteca, a hacer una declaración de la renta, nos deberían enseñar, por ejemplo, a cocinar, diseño web, programación, yo qué sé, tantas y tantas cosas que en el día a día lamentamos que nadie nos haya enseñado. Siempre decimos, me caché en la mano, me he tirado años y años y años aprendiendo X asignatura, ahora no me acuerdo de nada, y esta cosa que la necesito ya, nadie me la ha enseñado. ¿Por qué no me lo enseñaron en el colegio? Y nos enfadamos, nos frustramos, y todos pensamos que efectivamente en el colegio deberían enseñarse cosas más útiles para la vida. Pero hagamos la pregunta, aquí se abre la caja de Pandora. ¿Qué asignaturas deberíamos eliminar del currículum? Y nosotros que nos dedicamos a la historia, preguntámonos, ¿tiene sentido la historia? ¿Tiene sentido su enseñanza? ¿Tiene sentido su estudio? ¿Deberíamos eliminarla? ¿Se podría estar aprendiendo otra cosa más útil? En definitiva, ¿le va a servir al alumno para algo? Pues reflexionamos sin miedo. Miren, siempre se dice que efectivamente la historia tiene que enseñarse en el colegio, tiene que enseñarse en el instituto, porque se dice aquello de si no conocemos nuestro pasado estamos condenados a repetirlo. Pues yo creo que eso no es así. Yo creo que por mucho que conozcamos nuestro pasado, podemos perfectamente repetirlo. Los seres humanos somos así. Podemos saber perfectamente que una determinada acción nos lleva a algo malo y podemos repetirla una y otra vez. No somos un algoritmo. Por mucho que sepamos que la opción A nos lleva al mal, podemos repetirla una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque en nuestras decisiones entran en juego elementos como las pasiones, los instintos. Y las pasiones y los instintos nos hacen a veces no tomar las mejores decisiones, aun sabiendo que nos estamos equivocando. Y a nivel general sirve igual. Entonces, la pregunta, alguien dirá, entonces, si el conocimiento de la historia no nos previene de cometer los mismos errores, ¿para qué sirve la historia? Pues miren, la historia sirve para cosas. Por ejemplo, la historia sirve para entendernos mejor. La historia sirve para comprender la sociedad. La historia sirve para entender a la sociedad. Si tú conoces la historia de la sociedad, si conoces su evolución, si conoces por qué ha llegado hasta dónde ha llegado y cómo ha llegado a dónde ha llegado, puedes comprender mejor la sociedad. Y cuando tú comprendes mejor la sociedad y comprendes mejor los hechos, puedes tomar mejores decisiones. La historia
tiene una vocación generalista. La historia te pone sobre la mesa todos los elementos. Y cuando tú tienes todos los elementos y conoces todos los elementos, puedes juzgar mejor y tomar mejores decisiones. Por eso la historia es importante, porque la historia nos ayuda a comprender qué está pasando, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, nos ayuda a comprender al pueblo, nos ayuda a comprender a la sociedad. Y ya digo, eso puede derivar en un mayor grado de libertad y prosperidad. Esto se puede aplicar a uno mismo, estoy hablando a nivel general, pero a nivel personal también vale. Vamos a ver, si yo me quiero conocer, tengo que conocer... Si yo me quiero comprender, tengo que conocer mi historia, tengo que conocer por qué he llegado hacia donde he llegado. Y a lo mejor en ese proceso me doy cuenta de cosas de mí que no me gustan, me doy cuenta de qué cosas me han llevado hacia donde estoy y de qué cosas debo liberarme. Y eso siempre nos lleva a un mayor grado de libertad. A veces ese proceso es doloroso, pero insisto, esto si se emplea bien, si se enfoca bien, nos ayuda a crecer y a progresar. Entonces, la historia sirve para eso, para comprender a la sociedad y de esa manera poder tomar mejores decisiones. Pero también sirve para otra cosa. Miren, en estos tiempos que corren de redes sociales, de internet, en estos tiempos de la atención dispersa, están surgiendo nuevas religiones, están surgiendo nuevos radicalismos. Decían los ilustrados, tenemos que eliminar al Dios de los cristianos y sustituirlo por la diosa de la razón. Tenemos que eliminar la religión del centro de la vida y sustituirla por ciencia, tecnología, cultura, educación. Vale. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos entendido la primera parte, pero no la segunda. Hemos eliminado la religión de los cristianos, perfecto, y ¿qué hemos dejado? Un vacío enorme en su lugar. Y cada uno está rellenando ese vacío como puede, porque la gente al final quiere creer en algo, la gente al final tiene deseos de creer en algo. ¿Y qué está pasando? Que en internet están surgiendo nuevas religiones a menudo muy radicales. Mucha gente que dice, yo soy atea. En el fondo no es atea, en el fondo es creyente. Cree en una nueva religión. No, lo que quiere decir cuando es atea es que no cree en el Dios de los cristianos, pero se están creando nuevos dioses, y nuevos dogmas, nuevos credos, y hoy día más que nunca están surgiendo religiones radicales. Y es lógico, pasa que en una red social no te da tiempo a argumentar. O sea, un tweet tiene el espacio que tiene. Y mucha gente que piensa que está argumentando, no está argumentando, está exponiendo dogmas de fe. No es lo mismo un dogma de fe que un argumento. El dogma de fe lo crees porque sí. Haces un acto de fe y lo crees, no necesitas pruebas. El argumento necesitas una base racional y científica para creer en ese argumento. Y mucha gente que piensa que está razonando y argumentando, no está razonando y argumentando, está exponiendo dogmas de fe. Créeme porque yo lo digo. Y eso hoy día está así. En estos tiempos que corren, más que nunca, el pensamiento mágico está más en auge que nunca, gracias a las redes sociales y gracias a internet. ¿Y qué pasa? Que aquí la historia juega un papel fundamental. La historia en este punto es decisiva, porque el estudio de la historia es un proceso de introspección. El estudio de la historia es un proceso reflexivo en sí. Cuando tú estudias historia, te surgen preguntas. Cuando tú quieres conocer un hecho histórico, te surgen muchas preguntas. Y de repente, cuando ya te surgen, 10 preguntas, y respondes a esas 10 preguntas y dices, bien, ya conozco ese hecho histórico. Pues no, porque cuando has respondido a esas 10 preguntas, te surgen 40 preguntas más. Bien, venga, no pasa nada. Voy a responder a esas 40 preguntas que me acaban de surgir. Pues cuando te has respondido a esas 40 preguntas que te acaban de surgir, te surgen otras 100 preguntas. Y cuando ya has respondido a esas 100 preguntas, te surgen otras 500 preguntas y dices, diablo, ¿es que nunca voy a conocer ese hecho histórico? Pues la respuesta es no. En la historia nunca llegaremos a conocer o a comprender ese hecho histórico que estamos estudiando. Es así. Cuanto más estudiamos, cuanto más nos preguntamos sobre una determinada época, más dudas nos surgen. Yo siempre lo digo, en mis programas Historia con el móvil, me dedico unas 8 horas por episodio. Y cuando termino el guión de cada episodio, siempre tengo la sensación de que me surge, de que hay 1000 dudas que no he respondido. Y es frustrante. O sea, tengo la sensación de que podría estar 25 años con cada episodio y nunca lo tendría preparado. Es así la historia. ¿Y qué pasa? Que en ese proceso de estudio, en ese proceso de pregunta-respuesta, pues siempre nos frustramos por un lado porque no llegamos a conocer la realidad, no llegamos a conocer ese hecho histórico que pasó, nos sentimos cada vez más alejados. Pero en ese hecho histórico pasa lo siguiente,
que nos volvemos seres más reflexivos, nos volvemos seres más introspectivos, nos volvemos seres más racionales. Nos hemos hecho tantas preguntas que nos hemos convertido en gente que se lo cuestiona todo, No nos creemos ya cualquier cosa. Nos hemos hecho tanta pregunta-respuesta, que nuestra mente se convierte en una máquina racional. ¿Y qué sucede? Que ya no nos valen los dogmas de fe. Y cuando vemos a alguien en internet predicando una nueva religión, no nos la creemos, nos la cuestionamos. Ya no nos valen los tweets. ¡Oh, qué tweet tan maravilloso! Nos reímos de la gente que funciona con tweets. ¡Oh, madre mía, qué razonamiento tan audaz expresado en 2 líneas! No nos vale esas cosas, nos reímos. Decimos, pero ¿esta gente dónde va? Porque en ese proceso de pregunta-respuesta ya te has convertido en un ser racional y ya no te vale cualquier cosa. Te lo cuestionas todo. Y eso puede prevenirte de seguir nuevos radicalismos. Eso puede prevenirte de seguir nuevas religiones radicales, nuevas religiones que incitan a la violencia. Entonces, por eso la historia es tan importante, porque te ayuda a ser más reflexivo y a ser más introspectivo y a cuestionártelo todo. Por eso, hoy día, en este 2020, es más necesario que nunca que a ese adolescente que está absolutamente invadido de notificaciones, invitaciones de WhatsApp, vídeos cortos, adictivos e impactantes, es necesario a ese adolescente mostrarle el espejo de la historia, para que el alumno pueda verse en ese espejo de la historia, entender cómo ha llegado hasta dónde ha llegado, entender su entorno, entender su contexto y gracias a eso podrá tomar mejores decisiones y progresar y prosperar en la vida. Por eso creo que hoy día es más importante que nunca la historia y por esto creo que la historia hoy día ocupa un lugar inamovible en los currículums de historia. Esto es lo que compartí en el artículo y quería compartirlo con vosotros en este vídeo. Y poco más. Si quieres saber más sobre cómo veo la historia, si quieres saber más sobre cómo enseño historia, cómo entiendo la historia, cómo entiendo el mundo de la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en tu librería más cercana. Y hasta aquí el programa de hoy. Creo que estoy en un podcast. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, podcast, publicación, donde sea que me sigas. Bueno, pues nos vemos próximamente. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Chao.